Un saludo cordial para todos los instructores y aprendices del SENA que nos acompañan en la segunda sesión del webinar en pruebas de aceptación de software. Hoy vamos a seguir el enfoque de pruebas de aceptación semi-automatizadas empleando la plataforma Microsoft Azure DevOps. Vamos a hacer una breve reseña de dicha plataforma. Vamos a explicar algunos conceptos relacionados con Scrum y posteriormente vamos a exponer dos utilidades de la plataforma, la primera llamada Boards y la segunda llamada Test Plan. En la primera vamos a crear Futures, épicas, Product Backlog Item, vamos a generar su descripción, sus criterios de aceptación y luego vamos a crear planes de prueba, suite de pruebas y casos de prueba. Estos casos de prueba los vamos a ir ejecutando de forma manual, de forma semi-automatizada, hasta lograr construir toda la documentación para hacer un análisis de la trazabilidad para gestionar y controlar la ejecución del plan de pruebas. Dentro de las cosas más relevantes que vamos a desarrollar el día de hoy van a estar los pasos compartidos, el uso de configuraciones, el uso de parámetros y otras utilidades que nos van a permitir semi-automatizar la ejecución de los casos de prueba y facilitar la documentación, es decir, hacer este proceso más eficiente, monitorear y controlar todo nuestro plan de ejecución. Les pedimos que estén atentos. A lo largo de la sesión van a recibir algunos links donde van a encontrar documentación complementaria oficial de Microsoft referente a esta plataforma y sus utilidades. También van a recibir un link para que diligencien la encuesta de satisfacción. Es interesante que nos hagan su retroalimentación y por lo demás les pedimos que disfruten de este momento. Para poner en práctica muchos de los conceptos expuestos en la sesión número 1 del webinar en pruebas de software, vamos a usar la plataforma Azure DevOps. Y en esta plataforma nosotros podemos crear una organización, dentro de esa organización crear proyectos. Cuando creamos un proyecto, el proyecto me permite elegir una plantilla. Esa plantilla puede ser para metodologías clásicas como RUP, CMMI o para metodologías ágiles como Kanban, Scrum o Agile. Una vez tengo la organización y tengo el proyecto, cada proyecto es parametrizable. Dentro de las utilidades que yo puedo usar dentro de cada proyecto está Azure Boards. Allí voy a poder crear los requerimientos, las historias de usuario o los Product Backlog Item. Depende de la plantilla que haya elegido para el proyecto. También vamos a encontrar una utilidad llamada Azure Pipelines. Esta utilidad me permite automatizar el proceso de integración continua y despliegue continuo. Es decir, que allí yo puedo hacer trabajo colaborativo y automatizado para hacer la total implementación de la cultura de trabajo de DevOps. También nos ofrece una utilidad llamada Microsoft Azure Repositories, donde podemos crear repositorios tipo Git, trabajar en forma colaborativa e implementar diferentes formas de trabajo, por ejemplo Git Flow. Por otra parte, nos ofrece la utilidad Azure Test Plan. Esta utilidad es la que vamos a desarrollar ampliamente el día de hoy para crear un plan de pruebas, una suite de pruebas, unos casos de prueba. Estos casos de prueba en algunos momentos van a utilizar parámetros compartidos y van a utilizar pasos compartidos. Términos que vamos a profundizar posteriormente. Finalmente nos ofrece la posibilidad de trabajar Azure Artifacts para poder colocar paquetes o librerías que puedan ser comunes o transversales a diferentes capas del proyecto o
a diferentes proyectos que esté trabajando la organización. También nos ofrece la posibilidad de trabajar el Marketplace. Este es un conjunto de extensiones que podemos integrar con la plataforma Microsoft Azure DevOps para potenciar muchas de sus utilidades y hacer que el trabajo se desarrolle más rápido y más eficiente. Dicho lo anterior, nos resta iniciar sesión. Si no están registrados, abren una cuenta gratuita acá en este icono de color verde, pero si ya lo están, basta con que inicien sesión. Cuando inician sesión, los lleva a una plataforma diferente a la de DevOps. Esa segunda plataforma se llama Microsoft Azure y no hay que confundirlas. En la plataforma de Azure gestionamos los recursos en la nube de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio o de software como servicio. En este caso, me voy a dirigir al botón de Azure DevOps Organization y allí le voy a decir que me permita ver las organizaciones que están asociadas a mi cuenta. Una vez ingresamos allí, puedo ver en la parte izquierda que la cuenta tiene 2 o más organizaciones. Para ser muy específicos, esta es la organización número 1 y esta la número 2. En este laboratorio vamos a trabajar la organización número 1. Entonces allí entro a nivel de organización y a nivel de organización hay que hacer una configuración previa antes de empezar a trabajar a nivel de proyecto. En este caso la organización tiene un icono Organization Settings o configuración de la organización. Allí yo debo especificar unos parámetros para estas cajas de texto como el nombre de la organización, la URL privada, algo muy importante la descripción de la organización y sobre todo la zona horaria. Recuerden que esto está pensado para trabajar de forma colaborativa con usuarios que están dentro de la misma región geográfica o en otras regiones geográficas. Entonces, todo el trabajo colaborativo debe quedar sincronizado en torno a una zona horaria. Una vez se especifica esto, en la parte de abajo se puede guardar los cambios o, si fuera el caso, eliminar la organización, que no es nuestro caso. Después vamos a encontrar la opción de crear proyectos a nivel de organización. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Primero debemos especificar el nombre del proyecto. Para citar un ejemplo, la tienda online. En la descripción colocamos la visión del proyecto. Esa visión normalmente se va a colocar luego en un dashboard y a través de ese dashboard se va a radiar para todos los miembros del proyecto y permanentemente va a transmitir el fin, el propósito del proyecto que estemos desarrollando. En esta parte, donde dice Advanced, hay algo muy interesante y es habilitar o no el control de versión de software. Para el proyecto tenemos por default Git y tenemos la opción de Team Foundation Version Control. Esta es una versión de un producto anterior a Microsoft y para grandes organizaciones que manejan repositorios privados. En nuestro caso vamos a trabajar con Git. Es interesante usar un template o una plantilla para poder estructurar los ítems de trabajo. Vienen plantillas para metodologías ágiles y para metodologías clásicas. Entonces, para metodologías clásicas tenemos CMMI y Basic. Y para metodologías ágiles tenemos Agile y Scrum. En este caso voy a tomar la plantilla de Scrum. Daría Create y quedaría creado nuestro proyecto. No lo voy a hacer porque previamente ya creé un proyecto llamado Swag Labs con el cual vamos a trabajar. Perfecto. Por otra parte, hay que tener en cuenta a nivel de organización los usuarios. Con estas cuentas gratuitas podemos trabajar hasta un máximo de 5 usuarios asociados a nuestra cuenta. Lo ideal es que esos usuarios que vinculemos a la organización pues tengan unos roles diferentes. De forma ilustrativa,
Yo he colocado acá un usuario de desarrollador, otro usuario para analista, otro usuario para las tareas de infraestructura, otro usuario con el rol de tester y naturalmente el propietario de la cuenta o el ingeniero de pruebas. Muy bien. Quien sea propietario de la cuenta, a diferencia de los demás, debe tener un nivel de acceso superior para poder usar las funcionalidades que vamos a trabajar hoy, que son las del test plan. Entonces, ¿cómo cambiamos el nivel de acceso? Vamos aquí al botón de elipsis del usuario, le decimos que nos cambie el nivel de acceso y nos aseguramos de usar la opción Basic plus Test Plans. Muy bien. Cuando ya asignamos Basic más Test Plan, damos Save. En mi caso no lo haré. Y verifiquen que en esta columna, en esta área, le quede asignado al gestor de la plataforma ese nivel de acceso. Por el momento los demás pueden estar con el nivel de acceso Basic. Otro paso importante es configurar la billetera. Esta plataforma trae unas utilidades de pago y otras gratuitas. Por default, el test plan viene inactivo. Hay que entrar manualmente y activarlo por 30 días, un demo por 30 días y una vez quede activo, pues vamos a poder hacer uso de todas las utilidades que requerimos para el desarrollo de la sesión 2 de nuestro webinar. Tan pronto como lo activamos, van a la parte inferior, guardan el cambio para guardar la petición y en algún otro momento, pues convalidamos que efectivamente ya estén todas las utilidades que requerimos. Una nota adicional y es que para el proceso de automatización, es decir, para usar test plan, repositorios y pipelines, debo también habilitar el trabajo en paralelo. Por el momento lo enuncio y si queda tiempo en otro instante lo profundizamos. Bueno, entonces configuramos la organización, configuramos el proyecto y su plantilla, configuramos los usuarios y configuramos la billetera. Cuando ya hemos hecho esas 4 cosas, pues vamos a nivel de organización, acá en la parte superior, y ya quedamos dentro del proyecto. Entonces, en este caso, voy a abrir mi proyecto y antes de iniciar la práctica, vamos a verificar que el test plan esté activo y que nos muestre todas estas opciones. Test plan, report progress, parameters, configuration y runs. Si nos aparecen todas estas opciones, el procedimiento hasta ese punto está bien hecho y ya podemos iniciar. Para hacer un uso correcto de los tableros de Azure DevOps debemos comprender cuál es el flujo de trabajo asociado a la plantilla. En nuestro caso elegimos la plantilla de Scrum y su flujo de trabajo está estructurado de la siguiente manera. Yo debo definir primero las épicas. Las épicas son las pretensiones más grandes asociadas a un proyecto o a un componente. A su vez, esas épicas se deben descomponer en funcionalidades y luego esas funcionalidades las deberíamos descomponer en Product Backlog Item. Estos Product Backlog Item se descomponen nuevamente en tareas, es decir, se trata de ir desde lo más universal hasta lo más particular. Y luego, producto de esos Backlog Item, podríamos generar unos books y de esos books nuevamente se pueden generar algunas tareas. En ese proceso de trabajo de Scrum pudiéramos generar algunos impedimentos y el seguimiento a los mismos. Posteriormente a esos impedimentos debemos tener un feedback temprano para saber si lo que estamos desarrollando se ajusta a lo requerido por el cliente,
a través de los Product Backlog Items. En lo que respecta al testing, esta plantilla de Scrum prevé que primero debemos definir un test plan, luego una test suite, luego unos test case o casos de prueba, y esos casos de prueba pueden tener asociados unos pasos compartidos y unos parámetros compartidos. Finalmente, todo esto debe aportar a la revisión de código estático preferiblemente, y en la medida en que comprendemos este flujo de trabajo, vamos a emplear correctamente la plataforma y vamos a sacar un mejor provecho de la misma. Enseguida vamos a crear nuestros primeros Product Backlog Items, nuestros features y nuestras épicas. Previo a la creación de los ítems de trabajo, debemos ir a los tableros y luego a la tuerquita de la configuración y validar que estén activos los parámetros de los niveles de navegación del backlog, es decir, que esté activo el check de las épicas, de los features y de los backlog items. También es interesante validar cuáles son los días hábiles en los cuales vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar con books, cómo vamos a personalizar las columnas, qué parámetros de configuración adicional vamos a habilitar o no, si lo vamos a hacer por áreas, por iteraciones, por test plan. También podemos personalizar los tags, hacer algunas anotaciones, etc. Una vez ya tenemos esto, nos devolvemos a los Word Items y vamos a crear una épica. La épica debe tener un nombre, debe estar asignada preferiblemente a alguno de los miembros del equipo, debe estar estimada, debe tener una descripción, debe tener unos criterios de aceptación. Progresivamente pues lo vamos a ir realizando para que podamos contemplar todo el proceso. Mi épica consistiría en construir un sitio web para comercializar los productos de la tienda en línea Swag Labs. Perfecto. Entonces, aquí en la descripción yo podría usar lo siguiente. Yo como gerente general de Swag Labs deseo crear un canal de ventas en línea para comercializar ropa y accesorios. Acá, esto si me lo permite, lo vamos a poner de un ancho igual. Bueno, muy bien, esa es la estructura general de cómo deberíamos construir una épica. Yo como deseo para tal cosa. Por el momento únicamente la voy a guardar y quedan pendientes de definir los criterios de aceptación. Súper. Vamos a hacer un clic en la opción Add Link. Tomamos la opción New Item, verificamos que el link type sea de tipo Shield, es decir, va a ser un ítem de trabajo hijo de la épica que previamente hemos creado, y además
el tipo es future. En el title vamos a colocar algo genérico, algo descriptivo asociado a esa característica. Se me ocurre colocar autenticación y autorización. Entonces queremos que nuestra tienda en línea tenga un mecanismo de autenticación y autorización. Automáticamente vuelve y se crea una ventana emergente en la cual vamos a poder detallar esa característica. Luego lo vamos a hacer. Voy a agregar otras características adicionales. Esta la voy a llamar inventario. O mejor, listar productos. Listar productos. También la voy a salvar, luego la vamos a editar y las vamos customizando, las vamos personalizando. También deseo implementar un carrito de compras. Debo poder manejar la sesión. Y también me gustaría tener una funcionalidad para gestionar el proceso de pago. Más conocido como el checkout. Perfecto. Guardamos y cerramos. En este momento, si yo hago un clic en el botón salvar, ya puedo ir al menú de Work Items y vamos a ver cómo jerárquicamente estamos construyendo una épica y a esa épica le estamos asociando una serie de características. Si recordamos el flujo de trabajo antes descrito, lo siguiente sería detallar esos features y luego a esos features le crearíamos unos product backlog item. Recuerden que aquí en este punto yo puedo crear épicas features y luego viene product backlog item. También podemos crear tareas, casos de prueba y bugs. Progresivamente pues lo vamos a ir realizando. Ahora vamos a personalizar la característica o el feature de autenticación y autorización. Vamos a hacer un clic ahí, lo vamos a abrir y acá lo vamos a personalizar. Siempre vamos a seguir la misma fórmula. Yo como el rol, deseo la descripción para tal cosa. Es decir, ahora el future nos debería quedar algo así como esto, como product owner. Deseo crear un mecanismo de autenticación y autorización. Voy a tratar de emparejar esto para loguear
a los usuarios de la tienda en línea. Bueno, lo voy a guardar. Y ahora, en la parte inferior, voy a agregar un nuevo ítem, pero en esta oportunidad ya no va a ser de tipo Future, sino va a ser de tipo Product Backlog Item. Es decir, en este momento como tal voy a agregar el equivalente a una historia de usuario. Esa historia de usuario va a tener un nombre también genérico. Lo voy a llamar autenticación. En la tienda de Swap Labs. Muy bien. Entonces, como ven, vamos de lo universal a lo particular y vamos a ir granularmente. Vuelvo y digo acá, yo como. Permítanme un segundo que esto me está tomando del pelo. Ahora sí. Entonces yo como cliente de la tienda Swap Labs deseo poder ingresar a la tienda virtual con mi usuario y contraseña para realizar compras en línea. Aproximadamente ahí. Esto me quedó muy grande. Y acá en los PBIs, en los Product Backlog Item, es muy importante especificar los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación deben ser lo suficientemente claros, descriptivos, para luego poder validar si el trabajo que están entregando los desarrolladores corresponde a lo requerido o si por el contrario esto no se cumple. Acá como criterios de aceptación puedo dejar lo siguiente. Cuando se ingrese el username y el password válido, la página de login debe cargar la tienda virtual. Cuando se ingrese un usuario y un password inexistente, la página de login debe mostrar un error de validación. Cuando no se ingrese ningún username o password, se debe mostrar un mensaje de validación. Podemos ir definiendo tantos criterios de aceptación como se requieran, como se estimen convenientes. Además, acá en este botoncito del clip podemos atachar todos los mockups asociados a la interfaz gráfica. Podemos asociar los requerimientos o podemos asociar un caso de uso o podemos asociar un detalle más granular o específico de la historia de usuario si fuese necesario. Podríamos también adicionar documentos de arquitectura, de alguna buena práctica, de alguna norma, de alguna regulatoria, algo que le dé información tanto al desarrollador como al tester
de cómo convalidar si esos criterios de aceptación verdaderamente fueron bien desarrollados. En este otro botoncito, el de links, podemos ver esa historia de usuario o ese Product Backlog Item, con qué otros PBIs o con qué otros ítems de trabajo está correlacionado, si hay o no algún tipo de dependencias, etc. Entonces lo vamos a salvar. Y ahora ya tenemos una épica, tenemos unos futures y en este caso unos Product Backlog Item. De la misma manera, voy a crear los demás ítems de trabajo de tipo futures y de tipo PBIs, para luego entrar ya de lleno en la utilidad del test plan, que es el foco de esta sesión número 2. De la misma manera, hemos creado todos los Word Items, es decir, en esta utilidad hemos podido crear las épicas, los futures y los Product Backlog Items. En ese sentido, está un tanto desordenados los Word Items, toda vez que el propósito de esta utilidad es ir agregando y agregando ítems de trabajo a nuestro proyecto. Recuerden que los ítems pueden ser bugs, épicas, futures, impedimentos, PBIs, tareas y casos de prueba. Entonces, para facilitar la gestión de estos ítems de trabajo en un proyecto grande, acá podemos tener 100, 200, 300 ítems de trabajo. Se puede volver un tanto complejo de gobernar. Acá nos brinda la opción de manejar una serie de filtros para poder ir viendo la información que requerimos de una manera mucho más organizada. También contamos con la utilidad Backlog. En el Backlog, en Scrum, sabemos que allí podemos colocar las historias de usuario, en este caso su equivalente, que serían los PBIs, y puede organizarlos por dependencia o también por grado de priorización. Entonces depende lo que se haya planeado para el sprint, lo puedo colocar lo más importante, lo que más rápido se va a desarrollar y aprobar en la parte superior y lo menos prioritario en la parte inferior. Muy bien, en ese sentido ya estamos listos para empezar nuestro test plan, nuestros casos de prueba. Antes decirles que, solo a manera de ejemplo, si yo miro esta historia de usuario, este future, tiene su descripción, sus criterios de aceptación, pero también tiene asociadas unas historias de usuario. Cada una de esas historias de usuario vuelve a repetir la misma receta, la descripción y sus respectivos criterios de aceptación. Hago mucho énfasis en los criterios de aceptación porque son uno de los insumos o las bases de prueba para poder construir los casos de prueba. En términos generales, recordemos algo que socializábamos en la sesión número 1. En un proyecto de software generalmente se identifican procesos de negocio y un proceso de negocio puede tener uno o muchos requerimientos. A su vez, de un requerimiento se pueden recrear uno o varios escenarios. Y cuando tenemos escenarios, a partir de ellos vamos a crear casos de prueba. Dentro de un escenario yo puedo crear un conjunto o algo que agrupe los casos de prueba y a eso le vamos a llamar suite de prueba. En ese mismo orden, pues vamos a tratar de
poner en práctica, aplicar y ejemplificar todo esto que nos mencionan referente a cómo gestionar las pruebas. Además, debemos recordar que es un caso de prueba. En resumen, podemos decir que un caso de prueba es el conjunto de entradas y las precondiciones, bien sean positivas o negativas, y esto es igual a las salidas y a las postcondiciones. Entiéndase por entrada todo dato o evento externo que se inyecte en el sistema, las precondiciones, los estados en el que tiene que estar el sistema para capturar la entrada, la salida es el dato que sale del sistema o el mensaje del resultado, y las postcondiciones es el estado en el que queda el sistema después de ejecutar la entrada y la precondición. En términos generales podríamos resumir un caso de prueba a partir de la siguiente gráfica: entradas, precondiciones, postcondiciones y salidas. A nivel conceptual, habíamos entregado un template o una plantilla que tenía muchos de estos campos: cuál era el escenario, cuál era el conjunto de datos de entrada, qué procesos se iban a dar, qué salidas se iban a dar, qué postcondiciones teníamos, etc. Pero como estamos hablando de pruebas semiautomatizadas, pues todo esto lo tenemos que plantear o plasmar en nuestra plataforma para que ya no esté en plantillitas sueltas de Excel, sino para que esté en una plataforma centralizada y quede toda la trazabilidad de qué ha sucedido con nuestros casos de prueba. Dicho lo anterior, vamos a crear nuestros planes de prueba. Entonces nos vamos a ubicar en la utilidad Test Plan y aquí en la parte superior vamos a hacer un clic en New Test Plan. Acá le vamos a colocar algo descriptivo como plan de pruebas maestro, que pertenece al área de trabajo SWOT Labs, y acá debemos tener una precaución. Nosotros podemos crear un plan de pruebas maestro para todos los sprints de nuestro proyecto, o podemos crear un plan de pruebas granular por cada uno de los sprints. Para no complejizar el ejercicio, yo lo voy a dejar de esta manera: un plan de pruebas maestro que aplica a todos los sprints del proyecto. También vamos a tener la posibilidad de crear otros planes de prueba en la medida en que lo vayamos requiriendo. Por ejemplo, si quisiéramos crear un plan de pruebas de regresión de la misma manera que el anterior, lo vamos a dejar genérico o lo vamos a dejar para un sprint en específico. Para hacer una variante, pues dejémoslo para el sprint 1. Y lo creamos. Entonces, cuando tenemos acá varios planes de prueba, pues debemos especificar naturalmente con cuál de ellos vamos a trabajar. En mi caso, y a lo largo de esta sesión, voy a utilizar el plan de pruebas maestro. Acá les aparece una estrellita, vale la pena colocarlo como plan de pruebas por defecto, como plan de pruebas favorito, y mirar otras acciones acá en la opción de edición. Muy bien. Entonces, a nivel conceptual, hemos mencionado que la plataforma nos va a permitir crear unas organizaciones. Dentro de las organizaciones vamos a tener proyectos, uno o muchos proyectos,
y que cada proyecto tiene una serie de componentes como los tableros, los repositorios, donde vamos a ir integrando todo el código fuente, haciendo análisis de código estático, haciendo otro tipo de monitoreo sobre el código estático. También vamos a tener los pipelines, donde vamos a poder automatizar muchas tareas de integración continua o de despliegue continuo, y vamos a tener el Azure Test Plan. Entonces, en el Azure Test Plan, ¿qué es lo que nos ocupa? Yo puedo tener varios test plan. Acabamos de crear dos. Y dentro de cada test plan voy a tener o puedo tener varias test suite. En esto de las test suite hay que tener muy presente lo siguiente. Las suite yo las puedo crear para hacer suite basadas en requisitos, suite de pruebas estáticas y suite de pruebas basadas en consultas. Se dice que las suites de pruebas basadas en requisitos son útiles para crear suites asociadas a las historias de usuario o a los Product Backlog Item, mientras que las suites estáticas están más pensadas para hacer pruebas exploratorias, pruebas de seguridad, pruebas de compatibilidad, útiles para hacer pruebas de regresión o otro tipo de pruebas. Además, el test plan está pensado para que hagamos y documentemos pruebas manuales o pruebas exploratorias, pero también a través de la utilidad de pipeline tengamos pruebas automatizadas, que es el objeto de la sesión número 3 del webinar. Lo interesante es que podamos rastrear de extremo a extremo qué ha pasado y podamos generar una serie de informes y análisis sobre las métricas que vayamos recogiendo asociadas al proceso de desarrollo, pero también de testing. Ya que tenemos nuestro plan de pruebas maestro, vamos a crear la suite de pruebas. Recuerden que las suites son de tres tipos: estáticas basadas en requerimiento y basadas en consultas. En este caso, vamos a crear la primera basada en requerimientos. Cuando ejecuto el query, acá me muestran los requerimientos, en este caso los Product Backlog Item, que son su equivalente a historias de usuario. Le voy a decir, oye, créame la suite, y automáticamente vemos que tenemos una suite para gestionar los casos de prueba que tienen que ver con el proceso de autenticación. Vamos a repetir. Excúsenme, por favor. Ok, para mi plan de pruebas voy a crear nuevamente una suite basada en requerimientos. Ahora voy a crear una suite de pruebas para el carrito de compras. Luego voy a crear dentro del plan maestro de pruebas, voy a crear una nueva suite basada en requerimientos. Para la gestión de los datos de entrega del pedido. Nuevamente voy a crear una suite de pruebas basada en requerimientos para el pago del pedido. Y por último, voy a crear una suite de prueba basada en consultas.
tenemos una variante. Hay que tener mucho cuidado en cómo se configuran los criterios del filtro. En este caso, el valor del word item que quiero trabajar es de tipo test case en el área de trabajo de SWAT Labs. Que pudiera ser más granular, más específico, le voy a decir crear suite. Perfecto. Observen muy bien que dependiendo el tipo de suite, acá voy a tener un icono diferente. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de visualizar cada una de estas figuritas porque ellas nos están radiando y nos están dando información. Ahora que tenemos nuestra suite de pruebas, vamos a puntear. Aquí queremos dejar como predeterminada o actual. Observemos que aquí yo puedo asignar configuraciones, exportar la configuración, cambiarle el nombre, ver requerimientos, etc. Tanto acá en la parte derecha tenemos el botón New Test Case. Vamos a hacer un clic. Debemos colocar un nombre corto, un nombre genérico para el caso de prueba. En este caso le voy a colocar test positivo en el proceso de autenticación. Muy bien. Por otra parte, el caso de prueba pues tiene otros campos interesantes de analizar, como quién es el autor del caso de prueba, el estado en que está el caso de prueba, el área de trabajo, la iteración, a la cual vamos a asignar este caso de prueba, y algo que en algunos entornos es muy valioso y muy importante es hacer el script de prueba para la posterior conformación de algo que se conoce como las matrices de casos de prueba. Entonces, este script de prueba debe ser minucioso, detallado, paso a paso, para que luego el tester que ejecuta la prueba tenga la información suficiente, no omita ningún paso y pueda concluir si la prueba pasa o no pasa. El primer paso que vamos a agregar es el de ingresar a la URL de la tienda en línea. El segundo paso es el de ingresar el usuario en este caso vamos a especificar el valor de entrada. El valor de entrada es standard user. Una vez ingreso a la URL, ingreso el username, pues voy a ingresar el password. El password también tiene un dato de entrada. Lo vamos a colocar en negrilla. El siguiente paso es hacer un clic en el botón de login. Y pudiéramos detallar un paso adicional que sucede tras hacer el login. Naturalmente tendríamos que entrar al inventario de la tienda en línea donde podamos visualizar los proyectos. En principio solo quiero dejar estos pasos. Voy a guardar el script.
hay otras particularidades. Fíjense cómo acá en la parte inferior podemos automatizar esto con parámetros. Más adelante lo vamos a hacer. En este momento vamos de menos a más. Vamos en la parte muy manual y luego vamos semi-automatizando hasta tener todo automatizado. Salvamos los cambios y aquí en la parte derecha vemos ya que la suite tiene un caso de prueba creado. Ese caso de prueba tiene un orden y tiene un ID. Y en este momento pues ya tenemos nuestro caso de prueba creado con 4 pasos. Ingresamos a la URL, ingresamos el nombre del usuario, el password, el login. Al hacer un clic en el botón de login, esperamos que nos redirija a esta URL donde vamos a tener el inventario de la tienda en línea. Es decir, vamos a visualizar los productos que comercializamos. Si recuerdan la sesión anterior, nosotros habíamos generado un diagrama de una máquina de estado finito asociada al proceso de login, de gestión de carro de compras y de pago. Y aquí habíamos analizado este camino. Arranco en la URL, ingreso las credenciales, me autentico y si todo va bien, debo visualizar la página de inventario. Entonces, ese caso de prueba es el que acabamos de plasmar en nuestra plataforma de Azure DevOps. Ahora viene el proceso de ejecución del caso de prueba. Lo vamos a hacer 100% manual. Debo puntearlo y le digo que lo corra o lo ejecute. Nos aparece automáticamente este runner o este mecanismo de ejecución. En principio lo vamos a hacer súper manual y luego acá vamos a colocar en 2 ventanas tanto el runner como la tienda en línea. Vamos a privilegiar un poco el tema de la tienda. En este caso, el tester, el ejecutor, ¿no? El tester diseñador, el ejecutor, pues se va a ceñir a este script que le están señalando. Va a probar cada uno de los pasos. El primero sería digita la URL, hace un enter y le debe cargar el mecanismo de autenticación de la tienda en línea. El segundo paso dice ingrese el usuario y que hay que tener una disciplina como tester y es ir chequeando cada uno de los pasos que voy haciendo en la medida en que pasen. Yo voy a ir testeando esto, haciendo un clic. Hay testers que cuando están empezando van documentando esto manualmente. Pensemos que lo documentaron de esta forma. Manualmente pues guardan las imágenes en alguna carpeta.
dispositivo. Minimizo. Entonces acá ya pude ingresar el usuario, pude ingresar la contraseña y en el script, en el paso 4 me dicen haga clic en el botón de login y esperamos que lo redirija a la URL de inventarios. Login y vamos a inventarios. Entonces si el tester estuviese documentando manualmente, acá coloca el soporte, coloca la evidencia, guarda esta imagen, y luego dentro del proceso de documentación aquí podría ir atachando esas imágenes en cada uno de los pasos. Entonces por acá en este punto el test pasó, me voy a parar acá, voy a tachar una imagen manualmente a partir de lo guardado, ok, y acá en este punto también voy a tachar la confirmación de que sí fuimos redirigidos a nuestro formulario de inventario. Luego le voy a decir que me guarde los cambios, le voy a decir que cierre, pongamos esto en pantalla completa y vamos a observar que efectivamente desde el punto de vista de la trazabilidad ya nuestro caso de prueba fue pasado. Hay que analizar otro tema y es la salida, en este caso aprobado, la configuración o el escenario tecnológico sobre el cual fue probado, que en principio fue Windows 10, y quién fue el tester. Perfecto. Si yo doy un doble clic en el caso de prueba, pues voy a ver otra información un tanto más granular, un tanto más detallada. La idea es poder tener todos los datos, toda la trazabilidad de nuestros casos de prueba. Perfecto. Una vez obtenemos los resultados del caso de prueba, podemos ver en detalle mucha más información para efectos de la trazabilidad. Acá, donde tenemos el caso de prueba, podemos dar un doble clic y automáticamente nos aparece el detalle o el resumen de la ejecución del caso. Aquí podemos saber quién lo diseñó, quién lo ejecutó, a qué plan de pruebas pertenece, a qué suite de pruebas pertenece, cuál es el caso de prueba y ver los distintos pasos del script, los valores esperados y las dos imágenes que el tester atachó como soporte a la ejecución del caso de prueba. Si este caso de prueba hubiera sido fallido, a partir de esa ejecución hubiésemos podido crear un bug o realizar algún otro tipo de análisis o adjuntar algún tipo de información
complementaria pues que nos ayude a tener mayor información acerca del caso de prueba y su relación con el book o con el product backlog item. Para este momento hemos aprendido a crear un caso de prueba, a ejecutarlo, a ver el detalle y la trazabilidad que éste genera. Hemos mencionado que debemos ir progresivamente de menos a más, primero haciendo las cosas manual y luego aumentando el ritmo hasta lograr tener todo el proceso semiautomatizado. Pues muy bien, acá en esta opción vamos a contar con una rejilla o una grilla para poder crear más rápido los casos de prueba. Entonces, recientemente hicimos el caso de prueba de la autenticación en positivo. Ahora vamos a hacer su equivalente, pero en negativo. Entonces, vamos a colocar un título que diga login negativo cuando el usuario es correcto y la contraseña es inválida. Ahora vamos a colocar los pasos. Los pasos para probar vendrían siendo los siguientes. El primero sería ingresar a la URL. El segundo, ingresar el usuario correctamente. El tercero, ingresar una contraseña inválida. El cuarto, presionar en el botón de clic. Y como es incorrecto, el resultado esperado será una alerta con una carita triste que nos diga que no hay ningún usuario que cruce con esa contraseña en ese servicio o en esa petición. No se les olvide guardar acá los cambios y luego ir aquí a la opción de ejecución. Fíjense que el nuevo caso de prueba está activo, pero no se ha ejecutado. Vamos a ejecutarlo utilizando una cámara incorporada en el agente, en el runner, para no tener que usar la herramienta de recorte, sino que cada vez lo podamos hacer mucho más rápido. Bien, en este punto queremos ejecutar nuestro caso de prueba en un entorno web. Nos aparece el runner y la idea es ir empleando otras herramientas que nos permitan hacer más rápido y más eficiente este proceso. Acá en la parte superior tenemos la opción de ir documentando cada uno de los pasos con una cámara, con una captura de ráfaga de imágenes o con una videograbadora. Además nos da otras opciones en este botón de elipsis. Pues resulta que cuando queremos usar la cámara nos dice que no es posible porque no tenemos instalada una extensión llamada Test and Feedback. Cuando le decimos que nos lleve al marketplace de extensiones, vamos a encontrar esta extensión llamada Test and Feedback, ¿ok? Y la podemos descargar para diferentes navegadores, para Chrome, para Firefox y para Edge. En este momento pues yo estoy trabajando con Edge, entonces la
voy a bajar para este navegador en concreto. Una vez la descargo para este navegador en concreto, voy acá al icono de extensiones, me encuentro a Test and Feedback y automáticamente me dice que para poder funcionar al interior de la plataforma de Azure DevOps debo colocar la URL de la organización. Entonces voy a mi plataforma, copio el nombre de la organización junto con su URL, solo hasta acá, no se debe incluir el proyecto. Nuevamente, y coloco acá el dato solicitado, le voy a dar siguiente y automáticamente me dice, perfecto, ya me pude conectar. Ahí tienes esta organización y tienes varios proyectos. ¿A cuál de estos proyectos te quieres conectar? Entonces me voy a conectar a este proyecto, a este equipo en concreto. Le voy a dar salvar y automáticamente ustedes pueden ver que se activa esta barrita que indica que yo puedo grabar, tomar fotos, adicionar notas, hacer uso de la videograbadora, crear books, ver una línea de tiempo y otras opciones acá pues de configuración. Pues muy bien, perfecto. Voy a intentarlo nuevamente. Vengo a mi caso de prueba, trato de ejecutarlo. Vuelvo y se recargue la gente. Voy a colocar estas dos pantallas. Acá lo tenemos. Y voy a repetir los pasos. Entonces me dice ingrese a la URL, muy bien, perfecto. Lo siguiente que me dice es ingrese la contraseña, perdón, el usuario estándar y una contraseña equivocada. Y en ese punto, entonces, yo voy haciendo esto, y justo en este paso quiero usar la cámara. Automáticamente me genera un cuadro de diálogo que me pregunta, oye, ¿qué es lo que quieres grabar? ¿En cuál pantalla quieres grabar? Y acá yo sombreo el área sobre la cual quiero documentar. Vendría siendo esto. Muy bien. Y le digo que estoy de acuerdo. Vean que a diferencia del paso anterior ya no tengo que usar manualmente la herramienta de recorte, sino que queda automáticamente incorporado a este paso del script. Perfecto. Y luego voy a ejecutar el último paso, login, y automáticamente pues me dice deberías obtener un mensaje de carita triste y username and password does not match any user services. Efectivamente apareció, entonces eso lo quiero documentar, entonces me paro acá en el paso 4, vengo a la camarita y le indico que esta es la área que ahora quiero documentar. Y yo puedo resaltar aquí con un óvalo el mensaje que efectivamente salió, lo dejo como evidencia y digo que efectivamente este caso de prueba se comportó según el script, según lo esperado. Aquí voy a salvar, cierro, vengo a mi plataforma, actualizo y ahora voy a los detalles de mi caso de prueba, al resumen. Similar que en el punto anterior, voy a tener
los distintos pasos, pero la ventaja es que ahora voy construyendo la documentación y me va quedando como evidencia en cada uno de los pasos de la ejecución. Esto contribuye mucho al tema de trazabilidad y para cuando se deban hacer algún tipo de pruebas de regresión, poder comparar el estado antes de la prueba de regresión y después de la misma prueba. Entonces aquí notamos que vamos ya subiendo el ritmo, que lo vamos haciendo mucho más rápido y pues que tiende a ser mucho más eficiente. Dentro de las utilidades que nos ofrece el test plan, aparte de definir y ejecutar y encontrar la trazabilidad o los logs, también podemos tener una herramienta gráfica de monitoreo que nos permite generar algunas gráficas estadísticas frente al plan de pruebas o frente a una suite de pruebas. Entonces, frente al plan de pruebas, yo puedo crear un New Test Case Chart, por ejemplo, para saber qué tipos de ítem de trabajo tengo. En este momento me dice que tengo 5 casos de prueba. También los puedo ver por estado y ahí me salta una alarma y me dice, oye, en el tablero de Scrum, estos casos de prueba los tienes en fase de diseño y no has actualizado el tablero, entonces esa información puede ser muy útil. También voy a crearme otro gráfico. En este caso, por suite, por ejemplo. Aquí tengo para la suite de pruebas de autenticación, tengo 4 casos de prueba y para la suite generada por queries, un caso de prueba. También quisiera ver acá una gráfica por estado. O por work item type. Bueno, yo acá puedo crear muchos radiadores visuales que son muy importantes para ir monitoreando mi plan de pruebas maestro. También lo puedo hacer a nivel de suite. Fíjense que yo aquí a nivel de suite puedo decirle, por ejemplo, un gráfico de a quién han sido asignados los casos de prueba, muy importante, y podría también generar uno de resultados acerca de cuántos han pasado y cuántos no. Eso mismo también lo hubiera podido hacer acá arriba a nivel de plan. Parece súper útil todas estas gráficas para saber cuántos han sido ejecutados, cuántos han pasado, cuántos no, etc. Allí tenemos pues muchos radiadores visuales que nos permiten ir gestionando y monitoreando todo nuestro plan de pruebas con su respectiva suite y casos respectivamente. Ok, ahora vamos a crear un nuevo caso de prueba empezando en este estado, luego pasando por la autenticación, yendo hacia el inventario y terminando
en el logout, es decir, queremos probar si somos capaces de autenticarnos, pero también de cerrar la sesión. Si recordamos, los pasos serían X1 a 14, pero los pasos del X1A ya los tenemos en un caso de prueba. Entonces, aquí deberíamos reutilizar esos pasos previos para no tenerlos que digitar manualmente y así ir semi-automatizando y agilizando todo el proceso de testing. Perfecto. Vamos acá. Salimos de la pantalla completa. Venimos a nuestra plataforma y vamos a hacer algo supremamente interesante que se llama pasos compartidos. Entonces voy a abrir el primer caso de prueba que habíamos realizado. Voy a sombrearlos. Todos los pasos que yo requiero para este nuevo caso de prueba, como es ingresar a la URL, ingresar el usuario, la contraseña y loguearme. Ya no lo voy a tener que repetir en el otro caso de prueba. Entonces lo sombreo, estando ubicado aquí en el último, le voy a decir crear pasos compartidos y le voy a colocar un nombre a esos pasos compartidos. En este caso sería un login realizado correctamente. Le doy create y fíjense que esos 4 pasos quedaron agrupados en este caso de prueba que habíamos llamado test positivo en el proceso de autenticación. Ahora vamos a construir, según el análisis del diagrama de la máquina de estado finito, vamos a construir X1 a 14. Correcto. Entonces voy a crear un nuevo caso de prueba al cual voy a llamar login y logaf, es decir, como iniciar sesión y cerrar sesión. Entonces, a diferencia de los otros casos de prueba que hemos hecho, aquí le voy a decir que me inserte pasos compartidos. Le digo que me corra la query y él me dice, tú ya agrupaste 4 o 5 pasos compartidos, no es necesario que los vuelvas a digitar, los vamos a insertar y me restaría el último paso, que es hacer clic en el botón de log off o de cerrar sesión. Cuando yo cierre sesión, debo ser redirigido a www.saucedemo.com. Entonces aquí ya hice algo supremamente interesante, que fue reusar 4 pasos que pude agrupar a partir del caso de prueba 1 y los estoy reusando en este nuevo caso de prueba. Entonces lo voy a guardar. Vemos acá. Si yo le doy doble clic a esto, automáticamente él me lee los 4 pasos previos. Vamos súper bien. Me restaría ir al área de ejecución. Lo corro. Fíjense cómo me carga los pasos previos. Ya no los tuve que escribir uno por uno, sino que los reusé.
Muy bien, perfecto. Vamos a esta ventana. Ponemos esto a 2 pantallas. Y acá, entonces tenemos la opción de digitar la contraseña, de colocar la clave correcta. Este paso me fue bien, en este me fue bien, en este me fue bien, en este me fue bien. Acá quiero dejar una evidencia, ya aprendimos a hacerlo con la cámara. Y me dice, bueno, que presione el botón de logout o de salir. Acá no sé, quisiera también tomar alguna evidencia. Es resaltar el botón que voy a presionar y documentar que efectivamente pues fui redirigido a la página de inicio, que era lo esperado. Construyo la documentación, guardo y cierro. Pongo en pantalla completa. Ya tengo la ejecución. Bueno, me faltó tal vez alguno de los pasos. Aprobarlo, por eso me sale un error. Y para que me quede todo completo, vengo aquí a la parte de arriba, lo guardo. Y cierro. Ahora sí me queda actualizado. Bueno, para este momento ya hemos aprendido a crear unos casos de prueba en forma manual, luego a ir colocando algunos aditamentos para semiautomatizar y ahora vamos a hablar de este tema o de esta opción llamada configuraciones y por defecto observamos que para todos los test plan se asigna por defecto una configuración basada en Windows 10, pero no especifica otras variables que a la hora de diseñar casos de prueba se deben contemplar. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos que definir el escenario, el caso de prueba y especificar en qué tipo de dispositivo se va a ejecutar la prueba, con qué sistema operativo y con qué navegador para el caso de las aplicaciones web. Entonces, este mismo concepto lo vamos a extrapolar y lo vamos a aplicar en Azure DevOps. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Acá en las variables de configuración, vean que me permite crear nueva configuración para test y nuevas variables de configuración. Acá en la de browser tenemos Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari y pudiéramos agregar alguna otra. Y en los sistemas operativos vamos a agregar Windows 11 y vamos a agregar, por ejemplo, Linux,
Red Hat. Podemos especificar la versión. La que quiera. Muy bien, perfecto. Vamos a guardar los cambios. Y ahora vamos a cambiar la configuración. Acá le voy a decir que el sistema operativo actual es Windows 11 y que en Windows 11 voy a probar la variable browser con Microsoft Edge, por ejemplo. Perfecto. Vamos a guardar los cambios. Antes de guardarlos podemos asignar este plan o esta configuración a los nuevos planes de prueba. Le voy a decir que sí, lo voy a guardar y es muy importante volver a los casos de prueba cuando los vamos a ejecutar, validar que efectivamente se tiene la siguiente configuración. Lo vamos a probar en Windows 11 con Chrome. Pero pensemos también que dentro de esas configuraciones yo quiero probar en Linux Red Hat con el navegador de Firefox. Perfecto. Y aquí le puedo decir que también quiero agregar esa configuración a los nuevos test plan que yo vaya a crear. Muy bien. Perfecto. Vengo a mis test plan y en mis test plan le digo que a esta suite de pruebas le voy a asignar una nueva configuración. Le voy a asignar la configuración para Windows 11 con Edge y también para Linux Red Hat. Entonces, en este momento, fíjense cómo se ha duplicado el caso de prueba. Cada uno de los casos de prueba de esa suite se ha duplicado. Los que ya habíamos probado sobre Windows y Edge están pasados, pero los que recientemente duplicó la plataforma para la nueva configuración, que en este caso sería Linux Red Hat, están en estado activo, es decir, están sin ejecución y están por determinar si pasan o no pasan. Esta utilidad de la configuración es supremamente útil a la hora de ejecutar los casos de prueba, porque nos ahorra mucho trabajo y no tenemos que hacer manualmente todo este proceso. Ahora bien, si yo quisiera probar este caso en dos configuraciones diferentes, las selecciono, las punteo, luego vengo aquí a la opción de Run for Web Application y automáticamente vamos a ver que aquí me aparece uno de dos, la configuración para Windows, la configuración para Red Hat. Entonces simplemente yo tendría que hacer la ejecución en cada uno de los sistemas operativos y como tester pues voy pasando. Luego vengo acá al botón de Next, hago la configuración y las pruebas en Linux Red Hat. Partamos del supuesto que también pasaron. Aquí en la parte inferior me dice que estoy probando para Linux Red Hat. Similar que en los casos anteriores, pues debo hacer la respectiva documentación tanto para el uno como para el otro. Cerramos y efectivamente validamos a través de nuestros radiadores gráficos cómo vamos. Fíjense que ya los casos de prueba para el proceso de autenticación se nos han duplicado. Ya vamos en 10, de los cuales 6 han pasado y 4 no han pasado para esa nueva configuración. Hasta este punto hemos hablado ampliamente de las configuraciones y su
practicidad a la hora de recrear distintos escenarios. Ahora le corresponde el turno a los parámetros. Hay momentos en que hay que probar con distintos parámetros un mismo caso de prueba. Ejemplo, aquí en la tienda de comercio electrónico nos dan 4 usuarios, uno estándar, uno bloqueado, uno con problemas y uno con temas de rendimiento, para probar con la misma contraseña. En este caso tendríamos que hacer 4 casos de prueba, uno por cada usuario en positivo y sus correspondientes casos de prueba en negativo. Tendríamos que hacer 8 casos de prueba manualmente. La herramienta, pensando en este tipo de trabajo, nos permite implementar parámetros y a través de esos parámetros poder automatizar todo el proceso de prueba y hacerlo más ágil. En ese sentido, estando aquí en la utilidad de parámetros, agregamos un nuevo conjunto de parámetros, le colocamos un nombre y luego acá en la columna de arriba rotulamos la columna con un nombre significativo y tantas como necesitemos. En este caso concreto, yo creé un set de datos llamado usuarios y password. En la primera columna coloqué el rótulo user y los respectivos valores del usuario estándar, el usuario bloqueado, el usuario con problemas y el usuario con temas asociados al rendimiento y sus respectivas contraseñas. Si quiero hacerlos negativos, ahí los podría incluir y de una vez tener todo el conjunto de posibilidades. En este caso voy a definir los usuarios con su contraseña definida para los casos en positivo. Entonces, una vez tengo esto, voy al test plan, me ubico en la suite correspondiente y estando en esa suite correspondiente voy a crear un nuevo caso de prueba para no dañar los que tenía previamente. Le voy a colocar un nombre significativo, algo así como login con parámetros y múltiples usuarios. Ok. Entonces, en este punto, simplemente voy a colocar los diferentes pasos que teníamos que hacer. Y justo en la parte inferior vamos a desplegar esta opción que se llama Parameter Values. Agregamos un set de parámetros compartidos, en este caso los de usuarios y claves. Veamos que nos indican que cada vez que los vayamos a invocar debo colocar como prefijo el signo de arroba o el símbolo de arroba. Ok, entonces ya no voy a tener que ingresar esto manualmente, sino que inserto un parámetro llamado usuario y si todo va bien, en la parte de abajo nos muestra cómo va y lee el conjunto de datos. Y ahora hacemos lo propio con password. Y vemos cómo se arma el set de datos y sus parámetros correctamente. Cerramos y nos restaría ejecutarlos. Entonces acá voy a la ejecución, veo que es semi-automatizado también porque ya estoy usando configuraciones, parámetros
pasos compartidos. Voy a tomar la configuración para Linux, ejecuto y vemos que acá me dice que tengo 4 posibles iteraciones, es decir, voy a probar con los 4 usuarios sobre un único caso de prueba y ya no tuve que escribir los 4 casos de prueba manualmente para probar los positivos de cada usuario y cada contraseña. Por practicidad voy a decir que la iteración número 1 pasó, que la iteración número 2 falló, que la iteración número 3 también falló y la iteración número 4 quedó en estado de bloqueo. Guardo y cierro los cambios y verifico en mi radiador gráfico cómo vamos. Entonces me dice, bueno, para esta suite de autenticación en la tienda tienes hasta el momento 12 casos de prueba construidos, de los cuales 6 han pasado, 1 ha fallado y 5 están sin ejecutar. Supremamente interesante la información que nos está brindando. Nos falta crear books, mirar cuáles son los criterios a tener en cuenta para crear un book. Perfecto, vamos a ejecutar un caso de prueba, pero de otra suite, de la suite llamada suministro de datos para la entrega del pedido. Allí tenemos un caso de prueba llamado suministro de datos. Voy al área de ejecución, corro el runner y vemos que este caso de prueba pues es complejo, que está hecho aplicando todas las técnicas vistas anteriormente, es decir, estamos insertando pasos compartidos y adicionando nuevos pasos, y de esta manera estamos automatizando la prueba y así no vamos a tener que repetir tantas cosas. Similar que en los casos anteriores, lo vamos a poner a 2 pantallas. A 2 pantallas y luego vamos a dejar esto acá, vamos a resetear la aplicación y vamos a salir. Bueno, entonces vamos a documentar todo el proceso. Nos dice ingresa a la URL, perfecto. Vamos a colocar nuestro usuario, número 1, nuestra contraseña, el login. Vamos a pensar por un momento que todo esto pasó perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar 4 productos al carrito de compras. Nos dice seleccione 4 artículos al carrito de compras. Haga un clic en el carrito de compras. Remueva 2 artículos de allí. Perfecto. Y luego hacer un clic en el botón checkout. Y dice que cuando haga un clic en el botón checkout, según los pasos, debo estar en el paso número 1, que es lo que estaba esperando. Perfecto. Luego me dice que ingrese los apellidos, que ingrese el nombre, que ingrese el código postal. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero me dice que debo ingresar el país. No lo está solicitando.
que ingrese la ciudad y automáticamente se activa la opción de un comentario. Entonces, no solicita o mejor no tiene un text box para ingresar la ciudad, no tiene un text box para ingresar el país y falla aquí, no tiene un text box para la dirección y tampoco tiene un text box para el teléfono. Recuerden que vamos a confirmar el pedido y para que nos llegue el pedido con los artículos debemos suministrar los datos correctos y si no, no habría la manera de localizar la dirección de entrega del pedido. En este escenario, bueno, vemos que tiene un botón de aceptar y lo que acabamos de hacer ameritaría una documentación en este punto. Entonces le voy a tomar una foto de evidencia. Venimos hasta acá. Y acá le puedo pintar los campos que hacen falta. 1, 2, 3, 4 campos. Y aquí le puedo escribir los campos que hacen falta. Ciudad, país, dirección y teléfono. Guardo y dejo la evidencia o soporte, pues que en ese punto hacen falta todos estos campos. Pero a diferencia de todo lo que hemos hecho, ahora vamos a crear un book. Y es súper interesante porque ese book deja los pasos que se han aprobado, pero también marca los que han fallado y la evidencia que hemos adjuntado a todo aquello que ha fallado. Entonces le vamos a colocar un nombre al book que diga algo así como campos del usuario faltantes para la entrega del pedido. Salvamos y cerramos. Ponemos esto en pantalla completa. Venimos a nuestra plataforma, actualizamos. Vemos que este caso de prueba ha fallado. Si vamos a su detalle, vemos que el caso de prueba está asociado a un bug, algo supremamente interesante. Y por otra parte, si vamos a los tableros, a los ítems de trabajo, pues vemos cómo nuestro proyecto ha ido creciendo sustancialmente, es totalmente gobernable, tiene una total trazabilidad,
Por un lado, los desarrolladores estarán desarrollando, integrando el código al repositorio, haciendo análisis de código estático, análisis de seguridad, entre otras muchas cosas. Y por otra parte, los testers estarán testeando. Perfecto. Algo interesante entonces es que acá ya quedó creado el book y en ese orden de ideas hay una correlación entre todos los elementos. Si yo le pido que me muestre únicamente en el backlog el tema de gestión del usuario, perdón, el tema de los datos de pago, aquí voy a ver que ya está relacionado el feature con los product backlog item. Ese PBI está relacionado a su vez con unos casos de prueba y con unos book. De esa manera, de forma integral, estamos abordando todo el proceso de desarrollo y pruebas de aceptación semiautomatizadas de software. Súper interesante. Cerramos acá. Y ahora nos resta volver al test plan y generar reportes. En la utilidad, reporte de progreso, acá vamos a ver cómo generamos métricas que son muy interesantes para todo el proceso de gestión, monitoreo y control de las pruebas de software, en este caso de las pruebas de aceptación semiautomatizadas. Acá podemos colocar un filtro para determinar las métricas de los planes de prueba. En este caso voy a dejar el plan maestro. Él me indica si yo puedo colocar acá un filtro para la suite. Debería dejarlo hacer. Los resultados que vamos obteniendo, las configuraciones para las cuales estamos generando los casos de prueba, los testers que han ejecutado los casos de prueba, la prioridad y bueno, otra serie de parámetros que yo puedo ir modificando. Voy a dejarlo por default y luego aquí en la parte inferior es interesante ver el detalle del plan maestro con su respectiva suite de pruebas. Cada suite de prueba, cuántos casos de prueba tiene creados y de esos casos que tiene creados, cuántos han sido ejecutados, de esos que han sido ejecutados, cuántos han pasado, cuántos han fallado y cuántos definitivamente tienen algún tipo de bloqueo o impedimento. Toda esta información es supremamente útil a la hora de redactar informes parciales o totales de la ejecución de los casos de prueba. También es supremamente importante a la hora de llevar la trazabilidad por día, por sprint, por funcionalidad, etc. Con todos estos elementos que les he mostrado y les he brindado, espero tengan una mejor concepción acerca de las pruebas de aceptación semiautomatizadas registradas en la plataforma Azure DevOps. Quiero aprovechar esta oportunidad para extenderle la invitación a la tercera y última sesión del webinar en pruebas de software que se desarrollará el día 19 de mayo del 2023 a las 2 p.m. En esta sesión vamos a abordar el tema de pruebas de aceptación automatizadas con la herramienta Selenium WebDriver y los lenguajes de programación Java y Gherkin. Va a ser totalmente práctica y de esta forma cerramos este ciclo de introducción a las pruebas de software desarrollado en las 3 sesiones del webinar. ¿Verdad? Agradecemos
su presencia, su participación activa. Valoramos profundamente el que nos hayan acompañado. Ya finalizada esta sesión número 2 del webinar en pruebas de aceptación de software, quiero expresar mis agradecimientos a todos los instructores y aprendices que nos acompañaron hasta el final de esta sesión. Indicarles que la grabación va a quedar almacenada en la nube y posteriormente la podrán descargar. Todas las dudas, inquietudes o preguntas que han formulado serán respondidas por el equipo del Semillero de Investigación Fábrica de Software vía correo electrónico. Quiero agradecer a los aprendices Jenner Snyder Alayón Benavides, Julián David Forero Estrada, Juan Pablo Sanabria Moscoso, Elkin Santiago Palacio Camargo y Jessica Carolina Pineda Ramos, quienes han contribuido activamente a la realización de estas sesiones. También quiero agradecer a la ingeniera Ana Jacqueline Chavarro por su constante apoyo al Semillero de Investigación. Desearles a todos una feliz tarde, recordarles que deben diligenciar la encuesta de satisfacción. Sus opiniones, sus comentarios nos ayudan a crecer y a mejorar cada vez más. Un abrazo fraterno para todos. Felicidades.